Bueno, en esta media hora, la verdad que lo que vamos a hablar es, bueno, pues yo creo que estamos muy todos, hay mucho cambio siempre ha habido. A lo mejor es que ahora los cambios son como más precipitados y hay menos tiempo para recuperarse, ¿no? Están cambiando los mercados, nuevas tecnologías, nueva regulación, cambiando el perfil de inversión, ¿no? De los inversores. Entonces, mi primera pregunta es, en esta fase de transformación, de cambios, con diferentes perfiles del inversor, con mercados, con vaivenes, empiezo contigo, Emilio. ¿Qué cambios estáis realizando vosotros dentro de vuestras casas? ¿Está cambiando el modelo de negocio? ¿Está cambiando el modelo de acercarse a los clientes? ¿Es más foco cliente, foco producto? ¿Qué estáis haciendo desde Unicaja? Muy bien, bueno, primero agradecer la invitación y a los asistentes hasta ahora tan buenas al evento. Sí, efectivamente, yo creo que el sector está ampliamente en transformación. Yo creo que comentábamos que el sector está siempre renovándose. Yo he tenido la suerte de trabajar en otras industrias dentro del sector financiero, en el área de seguros, finanzas, con pagos, etcétera. Y este sector es un sector que está en permanente revisión. Quizás es cierto que en este momento el sector está en un cambio estructural que básicamente, en mi opinión, va de una visión de producto a una visión de servicio, una visión mucho más de servicio, que cambia un poco el esquema de funcionamiento. Es decir, hemos pasado de ser fábricas a tener un componente mucho más activo en la relación con el cliente. Tú comentabas que la presión regulatoria, la digitalización, la evolución tecnológica, los cambios de hábitos del inversor, lo que obliga a redefinir no solo cómo gestionamos, sino cómo nos relacionamos con nuestros clientes. Yo creo que esa es la clave. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Básicamente utilizando ese cambio de visión de producto a servicio, nos apalancamos básicamente en tres grandes factores: personalización, asesoramiento y experiencia, ¿vale? El cliente yo creo que no busca comprar fondos, lo que está buscando es que seamos capaces de atender su ciclo vital, que seamos capaces de entender cuál es su visión o aversión al riesgo y que entendamos y compartamos con él básicamente su horizonte financiero, su objetivo financiero. Yo creo que esa es la clave. Eso implica, sí o sí, cambiar muchas cosas, como hacemos generalmente en la industria, desde cambiar los modelos de comunicación, la didáctica de cómo lo trasladamos, y sobre todo implica cambiar la gestión de los equipos. Yo creo que estamos pasando en las casas, o en mi casa en particular, a tener una visión mucho más integral en donde la comunicación y la interlocución existente en las áreas de gestión, distribución y riesgo es mucho más fluida, porque es la única forma de entender realmente al cliente. Yo creo que pues, esto trabajo por ahí. En definitiva, yo creo que por terminar y no usar mucho más espacio. Jaime no ha vuelto por aquí. Jaime no ha vuelto. Jaime, Nada, no te preocupes, que le llamo. Con el lío que tienes. Espero que quede aquí solamente la conversación. Espero que sí. Pues, en definitiva, yo creo que, por terminar, no consiste solamente en adaptarnos. Yo creo que el reto real reside en anticiparnos. Y eso básicamente es combinación de tecnología y talento humano. Yo creo que esa es un poco la esencia de lo que estamos haciendo y cómo vemos este cambio en la industria o en el sector, ¿no? Al final es verdad que la personalización, ¿no? y cada cliente es diferente, es importante. ¿Tú crees, que Arantxa, que en esta globalización, que en esta transformación, la globalización, el poder ofrecer otras cosas que vayan más allá de lo que tenemos en España, como estáis haciendo vosotros en Santander, eso ayuda? Está claro que cuanto más... Bueno, primero, muchísimas gracias a todos, Elena, Mike, por contar con nosotros hoy aquí. Y está claro que cuantas más oportunidades tengas y más capacidades, en mayor servicio, como decía Emilio, podemos dar a los clientes. Los cambios que estamos sufriendo, que llevamos mucho tiempo sufriendo, efectivamente no son solamente de modelo de negocio, que está claro que pasamos de un modelo transaccional solo en el producto a un modelo relacional, sino que con hay cambios en la parte de activos. El cliente demanda otras cosas, no todos los clientes, pero cada cliente quiere una cosa diferente. Los mercados privados están entrando de lleno en las inversiones de nuestros clientes y esto hace que tengamos que transformar, y más que transformar, evolucionar nuestras capacidades.
tenemos que, en nuestro caso, tenemos las capacidades globales, tenemos casa en Luxemburgo, tenemos gestoras fuera de España, que nos cubren soluciones que aquí a lo mejor no tenemos la capacidad de llevarlas a cabo. Pero no solamente es un tema de producto, Emilio anticipaba, es un tema de servicio. La digitalización, la tecnología, está haciendo que nuestra forma de dirigir sea distinta por muchos motivos. Uno, en un mundo mucho más interrelacionado, nosotros tenemos que ser mucho más flexibles en la manera de dirigir, en la manera de llevar proyectos a cabo. La tecnología está haciendo que los cambios se ejecuten de forma vertiginosamente más rápida de lo que hacía. Y o nosotros cambiamos la forma de trabajar o vamos a ser incapaces de ejecutar los proyectos en los cortos plazos. Entonces, metodología como la Agile, los dominios, las tribus, me da igual cómo se llame, la forma en la que trabajemos de forma conjunta, interrelacionada y no de esta forma tan jerarquizada como había antes, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Además de velar por las habilidades y capacidades de los equipos. Si seguimos manteniendo las mismas capacidades personales y profesionales en el día a día, los mismos profesionales que trabajamos hace 25 años y no nos reciclamos y no reciclamos a nuestros equipos, hace que la gente se sienta insegura, que sea incapaz de aportar o que ante la amenaza que no es tal de la inteligencia artificial, muchos equipos puedan verse volátiles o volubles, ¿no? Entonces yo creo que nuestro deber como managers es transformar las capacidades de nuestros equipos, implementar nuevas formas de trabajar y pensar muchísimo en desarrollar esos servicios de cara al cliente. Sí, completamente de acuerdo. Miguel, estamos en un momento, lo decía esta mañana Gamar Gallo, ¿no? Un momento pues geopolítico complicado, hay muchas previsiones de los mercados. Sí, ahí las gestoras, ¿qué estáis haciendo, no? Sabiendo que tenéis que seguir dando rentabilidad, que tenéis unos objetivos a largo plazo, ¿cómo lo estáis vosotros pues ahí enfrentándoos? Bueno, este es el día a día de la gestión de activos, ¿no? El tomar las decisiones correctas o intentar tomar las decisiones correctas para proteger el patrimonio de los clientes y darles una rentabilidad ajustada al riesgo correspondiente al perfil de cada uno, ¿no? O sea, que en eso es el trabajo diario, lo llevamos haciendo pues de toda la vida y ahora pues no es que sea especialmente difícil. Ahora los clientes llevan 2 años y medio de unas rentabilidades estupendas. Uh-huh. La duda es qué viene después, pero bueno, en eso hemos estado siempre. La duda es qué pasa mañana. Y bueno, ahora empieza a haber comentarios que si hay burbujas, no hay burbujas, y bueno, pues hay que lidiar también con eso, igual que hemos lidiado con 2 años y medio espectaculares, pues ahora tendremos que lidiar con lo que pueda venir, que puede ser otros 2 años y medio espectaculares o por el contrario, una corrección bursátil del tipo de la burbuja de Internet del año 2000, como muchos le están comparando. Bueno, pues con eso tenemos que lidiar. ¿Cómo lo hacemos? Pues con los principios fundamentales de la gestión de activos, de la gestión patrimonial, que es lo primero de todo, entender muy bien al cliente y ajustarles la cartera al riesgo que ese cliente está dispuesto a soportar. Lo segundo, diversificando las carteras, diversificándolas geográficamente, pero sobre todo diversificándolas por tipo de activos y por divisas, ¿no? Entonces, por esa diversificación, es entender bien al cliente y perfilar bien al cliente, son fundamentales. Además, pues las técnicas habituales de gestión que tenemos, de utilizar productos derivados, de utilizar una serie de cosas que probablemente un cliente particular por su cuenta sería incapaz de poder poner en marcha y en eso es donde más podemos ayudar nosotros. Perfecto. Sí, ahí bueno, lo que intentamos, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar ese perfil o mover esos ahorradores, ¿no? También a inversores, ¿no? Para que, bueno, pues siempre se dice, ¿no? Que en Estados Unidos pues es un mercado donde tenemos más inversión, en Europa pues hay más ahorro pero menos inversión. Ahí, desde vuestras casas, y empiezo contigo, Emilio, ¿qué creéis que podemos hacer, ¿no? O sea, para que realmente, bueno, los mercados tengan mucha más profundidad, ¿no? Y atraigamos más inversión. En el cambio de ahorrador de inversión, ¿no? Uh-huh. Sí, yo también quería hacer apostillar una parte sobre la incertidumbre que comentaba Miguel. Yo creo que la incertidumbre se combate. La receta básicamente en nuestro caso es disciplina y diversificación, ¿vale? Yo creo que la imprevisibilidad es inherente a los mercados, pero como los gestionamos no debe serlo, no debería de serlo. Así que, y nosotros lo que aplicamos básicamente es esa receta de diversificación, gestión activa y gestión de riesgo. Diversificación, como decía Miguel, tanto de los activos como de factores, estilo, geografía, etcétera.
la gestión activa no como una mera rotación constante, sino como ser capaces de anticiparnos a los ciclos, de ajustar las exposiciones y aprovechar la ineficiencia del mercado, ¿no? Al final consiste en eso. Nosotros pensamos que para toda esa incertidumbre o esa ineficiencia que comentábamos, la clave reside en tener unos procesos muy robustos, una disciplina en la ejecución y un convencimiento sobre la estrategia que seguimos y que ejecutamos, ¿no? Creo que esa es la clave un poco del momento en el que estamos ahora mismo. En cuanto a la otra cuestión que planteaba del ahorro a la inversión, aquí yo creo que las gestoras tenemos un reto relevante. Yo creo que tenemos que... yo creo que igual que nosotros nos hemos adaptado y nos estamos transformando, yo creo que la demanda también se ha transformado y cada vez es más sofisticada, más formada, y creo que las gestoras tenemos un reto importante de convencer al cliente, de explicar al cliente la diferencia entre la volatilidad y el riesgo. En mi opinión, el riesgo reside en no cumplir los objetivos financieros del cliente. La volatilidad es solamente el camino para conseguirlo, no. Y hay que ser consciente de que tenemos que hacer un esfuerzo en educación para que eso se produzca. Creo que eso, al final, hace que esa migración del cliente ahorrador al cliente inversor se vaya produciendo, y eso en mi opinión, es un cambio cultural que no se produce a corto plazo, sino que requiere de una transformación como la que estamos haciendo en el sector y que se está viendo, ¿no? Se está viendo ahora mismo. Digo que, que tenemos que ver cómo llegar, ¿no? Porque sí que es verdad que la teoría está muy bien, ¿no? Pero es verdad que nos cuesta pasar del ahorro a la inversión. Hay a lo mejor las plataformas digitales, ¿no? Los neobancos están como más proactivos y llegan más a lo mejor pues incluso a los nuevos inversores, y no sé, nosotros desde, pues de casas o entidades como las vuestras que tenéis pues un banco detrás y todo, ahí Arantxa, ¿crees que podemos hacer más? Hombre, yo creo que lo estamos haciendo. Evidentemente no podemos nos ha costado ir a la misma velocidad que los neobancos, pero no, yo creo que varias cosas. Una, como decía Emilio, esto es un tema cultural que no se va a cambiar de la noche a la mañana, y tenemos una gran responsabilidad de formación que empieza por intentar convencer a las instituciones pertinentes a que esta formación debe empezar en los colegios, debe empezar desde bien temprano, porque la cultura que había hasta ahora en este país es que solo se rentabilizaba el dinero invirtiendo en el ladrillo. Y nos toca enseñar cómo la diversificación, que antes también comentaba, creo que era Miguel, es muy importante para obtener el objetivo que nos planteamos. Yo creo que aquí no solamente hablar de rentabilidad, de volatilidad, sino para qué vas a necesitar tu dinero en un futuro. Y eso es un tema más que yo pido un poquito a poquito con la formación. Y a nivel de plataformas, yo creo que no tenemos que ver algo como o el neobanco o nosotros, sino que nosotros tenemos que adaptar y tener plataformas digitales lo suficientemente competitivas con esos neobancos que son nativos, para llegar sobre todo a la gente joven y a la gente que ya se relaciona con su banco no a través de oficinas, no a través de gestores físicos, que también, sino prefieren un acercamiento principal a través de las plataformas. Y ahí es donde yo creo que toda la banca tradicional hemos trabajado muchísimo, hemos avanzado muchísimo por tener grandes plataformas, no solo de contratación, de asesoramiento, los robo-advisor, que nos hacen igualmente competitivos que los neobancos. Ahora tenemos que invertir quizá un poco más en un tema no solo tecnológico, sino de imagen, porque al final tenemos que demostrar que hemos sabido evolucionar con las necesidades que los clientes nos piden. Pero ¿no crees, a lo mejor para ti, Miguel, que nos falta un poco de agilidad muchas veces a las grandes casas, ¿no? En este tema de llegar, ¿no? A ese inversor final. Muchas veces lo que nos pasa a lo mejor es la regulación, somos grandes casas, ¿no? Entonces ahí que nos cuesta y que nos vean menos ágiles. Yo no creo que sea una cuestión de agilidad. Y de hecho, cuando miras las cifras, la concentración del ahorro y de la inversión en España en las grandes casas es evidente. Entonces, yo no creo que sea un problema de agilidad. Es verdad que hay neobancos, es verdad que hay mucha competencia online, pero yo creo que a pesar de todo, cuando llega el momento de invertir el dinero, la gente prefiere cosas conocidas, nombres conocidos. Igual que cuando uno tiene que ir al médico, prefiere verle la cara al médico y saber que tiene un título de determinada universidad, pues cuando vas a invertir tus ahorros, prefieres un nombre conocido que un nombre
que sí, está muy de moda, pero a saber lo que hay detrás, ¿no? Sin ningún desprecio para los neobancos en absoluto, pero sí creo que una imagen de marca es muy importante. Pero en términos del movimiento del inversor, del ahorrador hacia la inversión, es un proceso que yo creo que en otros momentos de la historia sí que se produjo. Por ejemplo, en los años 90 sí que hubo muchísimo dinero que pasó del ahorro a la inversión. Y en cambio ahora, en estos últimos años, donde hemos tenido unas bolsas con unos rendimientos espectaculares y sin embargo, pues el ahorrador inversor se ha quedado refugiado en productos de muy, muy poco valor. Y yo creo que la clave aquí, claramente, más allá de regulación, más allá de ninguna otra cosa, es la fiscalidad. Necesitamos productos fiscales que sean suficientemente atractivos como para que la gente quiera ahorrar a largo plazo. Y hoy en día en España no lo tenemos. Entonces, el día que lo tengamos, yo creo que vamos a conseguir que eso se produzca como se ha producido en otras jurisdicciones. No, es verdad que la fiscalidad tiene que ayudar porque es verdad que es lo que nos anima. Y bueno, pues fijaros en lo que nos pasó con los fondos de pensiones, ¿no? Quitaron esa, pues empeoraron la fiscalidad y es verdad que ha habido una reducción en todo el mercado de fondos de pensiones que no termina por despegar en España, ¿no? Si miramos ya hacia el 2026, porque nos quedan ya 2 meses nada más del 2025, ¿no? ¿Dónde creéis, y empiezo por ti, Emilio, dónde creéis que se va a centrar la demanda, ¿no? Si creéis que los fondos tradicionales siguen siendo fondo estrella, sabiendo que tenemos ahí pues la bajada, una potencial bajada de tipo, la renta fija no está mal. ¿Creéis que realmente, bueno, pues se están haciendo muchos pinitos en la parte de alternativos, en la parte del private equity? ¿Cómo lo veis? Empiezo contigo, Emilio. Buena pregunta. Eso del 2026, con la transformación que estamos teniendo, es un poco... A mí me gusta repasar lo que dicen los grandes gurús del año pasado y lo que dicen que va a pasar, y me satisface saber que ninguno acierta, porque es complicado, sinceramente es complicado. Yo creo que ahora mismo, hemos dicho antes que la demanda se ha sofisticado, pero sabemos que tenemos un 40%, como decía Miguel, en productos de renta fija, en donde el dinero no está trabajando ni está batiendo la inflación. Hay que hacer un cambio importante. Yo creo que el vehículo idóneo sigue siendo los fondos de inversión. Me parece que es el vehículo más eficiente y seguirá siendo, pero posiblemente lo vamos a ver bajo otro paradigma, otros factores más empaquetados, multiactivos, con otra visión mucho más de servicio que de puro producto frente a lo que tenemos hoy. Sí. Seguirán creciendo seguramente, como tú bien dices, los productos de capital riesgo, los ilíquidos, etcétera. Creo que aquí hay que hacer un esfuerzo importante en ajustar bien la oferta y la demanda y no pensar que la oferta es la que dispara y luego la demanda va detrás. Creo que hay que tener cuidado, y yo sí, como en mi casa, bastante prudente con hacia dónde vamos, y intentamos hacer solamente lo que sabemos hacer bien y lo que no lo dejamos que lo hagan otros, o nos ayudamos de las casas que saben hacerlo bien a través de nuestras alianzas, ¿no? Yo creo que seguirá creciendo seguramente mucho todos esos productos de líquido, pero creo que es importante que seamos capaces de entender qué cliente es el idóneo para ese tipo de producto y no intentar acoplar el gap que existe respecto al mercado americano rápidamente y cometer errores. Yo creo que, decía Miguel, que llevamos varios años de un importante crecimiento, de rendimiento muy adecuado. Creo que es importante medir bien los riesgos y acoplar bien la oferta con la demanda y no generar unas expectativas que luego pueden dar algún problema. Creo que hay que ser prudente. Sí, bueno, lo comentábamos al principio, ¿no? Que tenemos que ver el producto idóneo para el cliente porque es un modelo más de clientes, ¿no? Entonces, sí que es verdad, es pensarlo, ¿no? Pero también es verdad que si nos comparamos con el resto de la industria de fondos en Europa, pues en algunos mercados grandes, pues bueno, es verdad que nuestra evolución a lo mejor más de fondo alternativo, más de private equity, pues no estamos ahí. Es verdad que hemos avanzado mucho en estos 2 últimos años, pero Arantxa, ¿tú crees que esto sigue creciendo? ¿Cómo lo veis? A ver, yo lo veo claramente como un complemento a una cartera de un cliente. Una parte de la diversificación tiene gran potencial de desarrollo en la parte de mercados alternativos. Tenemos que ver crecimiento todavía importante, sobre todo pues en inmueble prime, en private equity. O sea, hay parte de los alternativos que tienen todavía que desarrollarse bastante en España. Si bien es cierto que, con lo que comentaba Emilio, yo más que fondos, que producto, como creo en el servicio y creo en que vamos a ser capaces de gran parte del dinero que está ahora mismo en esos fondos
rentabilidad objetivo, target, renta fija muy a corto plazo, que es donde hay mucho ahora, o mucho depósito, que sigue habiendo muchísimos saldos en depósitos, creo que el paso natural para ese ahorrador al inversor y donde creo que va a seguir la tendencia el año que viene es en el servicio de discrecional de carteras. Creo que la delegación para sobre todo esos clientes que empiezan a dar ese paso es importantísima, que además se adapta a los diferentes perfiles de los clientes y que son creo que el mejor servicio para los inversores de cualquier perfil de inversor. Creo que todo va por delegación y por qué no incorporar alternativos en esa gestión de la cartera de un cliente. Creo que es muy importante. Y más activos que irán surgiendo para poder ir incorporando en la diversificación de una cartera. Sí, yo creo que has dicho algo muy importante, ¿no? Todavía sigue habiendo mucho dinero en depósitos, ¿no? Y si los tipos siguen cayendo, pues la verdad que, bueno, pues a lo mejor es del depósito a un tipo de fondo más conservador y eso es un poco como la curva, ¿no? Vosotros, Miguel, ¿adaptáis la tipología de fondos que tenéis a tipología de clientes? Vosotros como en Bankinter tenéis mucha tipología de clientes, desde grandes clientes de banca privada, retail, mucho pyme. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, en términos de producto, naturalmente aspiramos a tener una gama de producto completa, de tal forma que cualquier cliente, sea retail o sea de banca privada, sea de mucho riesgo, de poco riesgo, a un horizonte corto o a un horizonte largo, pues pueda tener su cabida ya sea en el producto que tenemos o en las carteras, que ahí la inversión se puede hacer indistintamente a través de los dos vehículos, a través de una cartera diversificada, construida a través de fondos, porque la fiscalidad en España promueve el que las carteras se construyan con fondos, sino con activos directos, o también haciéndolo a través de fondos, pero fondos tipo perfilado, con niveles de riesgo distintos, con exposición a bolsa distinta, divisa distinta y a geografías distintas. Entonces yo creo que fundamentalmente lo que se trata es de tener una gama de producto completa, que tampoco tiene que ser infinita, pero una gama de producto completa donde haya cabida pues para el inversor de muy corto plazo, que también lo hay, que es el inversor que quiere rentabilizar su dinero en un año y que entonces solamente se va a quedar en un monetario en un corto plazo, o aquel que aunque te dice que es para el próximo año, en el fondo va a acabar teniendo su dinero ahí 10 o 20 años, porque en el fondo va a ser su fondo de pensiones y para eso pues lo que necesita es una exposición a bolsa que el cliente directamente seguramente no sabrá soportar la gestión de ese riesgo y preferiblemente debería delegar en una gestora o en una banca privada la modulación de la exposición a los distintos riesgos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nosotros debemos tener, una gama de producto amplia y también tener una gama de carteras que replican o que complementan a esa gama de producto. No es verdad. Y para eso, yo creo que hemos mencionado algo al principio de la conversación, ¿no? No podemos dejar de hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Porque hemos hablado durante todo el día hoy y, bueno, lo hemos mencionado así brevemente, ¿no? O sea, yo quería preguntaros la inteligencia artificial en dos vertientes. Una, en vuestros equipos, tú lo has mencionado, Arantxa, o sea, en vuestros equipos, o sea, cómo va a ayudar tanto a gestores en esa gestión, cómo va a ayudar a organizaros en esa parte y cómo lo vais a hacer y cómo eso vais a llegar al cliente, porque en esa educación financiera también que has comentado, pues bueno, yo creo que puede funcionar mucho la inteligencia artificial. Es verdad que hablamos mucho en todas nuestras casas de inteligencia artificial, está aterrizando, ¿no? Pero, ¿qué pinitos estáis haciendo? Y empiezo por ti, Arantxa. Pues estabas hablando de cómo lo vais a hacer, yo te diría cómo lo estamos haciendo, porque efectivamente ha entrado así de lleno. Y efectivamente en todas las partes de la gestora, a nivel de gestión pura y dura, evidentemente nos multiplica la capacidad de análisis, o sea, tener las capacidades de la inteligencia artificial para el análisis de datos y poder tener acceso a muchos más mercados, a muchos más activos, que ahora con equipos humanos nos sentíamos limitados, tenemos 2 manos y una cabeza, llegar al análisis de todo tipo de activos era mucho más complicado. Entonces, a nivel de inversión está claro que para el mundo de análisis es espectacular el avance que estamos haciendo, pero también, como bien dices, en el resto de áreas. Lógicamente, la inteligencia artificial nos está ayudando a automatizar un montón de procesos que antes nos llevaba mucho tiempo y nos restaba capacidad de aportar valor, y ahora nos está facilitando muchísimo el conocimiento del cliente. Hablábamos, la gran ventaja de la inteligencia artificial hoy en día es el tratamiento de la información. Y cada vez tenemos tenemos más información de los clientes y somos capaces de identificar y anticiparnos, como decíais, a ese perfil y a esas necesidades. Entonces, saber qué le comunicamos a cada cliente,
¿cómo se lo comunicamos? Somos capaces de ver si está satisfecho o no está satisfecho, porque sabemos desde cuándo está invertido, qué rentabilidad obtiene, qué momentos malos ha pasado de mercado. Entonces, la inteligencia artificial en el mundo de la gestión, en el mundo de la comunicación, en el mundo del marketing, ahora mismo lo estamos implementando y, lógicamente, en la automatización de procesos para poder tener tiempo de aportar valor en ideas y en estrategia, más que en resolver temas de... La eficiencia es importante, ¿no? Que nos da agilidad, ¿no? Ahí, Miguel, vosotros, ¿qué estáis haciendo ya? Y bueno, pues la verdad es que coincido con esas 3 áreas grandes de influencia de la inteligencia artificial, que es el trato con los clientes, servicio al cliente, los procesos internos de las gestoras y luego la toma de decisiones. Yo creo que donde más estamos trabajando, desde luego nosotros ahora mismo, es en los 2 primeros, es decir, en el ahorro de costes y en la automatización de procesos, que eso es evidente, que es que prácticamente cualquier proceso que uno hace todas las mañanas dice, pero esto de verdad no me lo podría hacer la inteligencia artificial, y estoy seguro de que más pronto que tarde pues vamos a ver que muchos de esos procesos están automatizados y nos van a liberar mucho tiempo para otras tareas, por ejemplo, la atención al cliente, ¿no? Donde también estamos trabajando, si bien pues hay mucho más trabajo que hacer todavía. La tercera área, que yo creo que es interesante y que todavía es donde nosotros no tenemos nada hecho, no sé si alguien lo tendrá, seguramente habrá mucha gente trabajando, pero me parece muy interesante, aunque soy más escéptico, es en lo que se refiere a la toma de decisiones de inversión. ¿En qué medida la toma de decisiones de inversión a través de la inteligencia artificial es muy distinta de la que se produce con procesos cuantitativos de inversión que ya se llevan haciendo a lo largo de la historia? ¿Hasta qué punto? Pues no lo sé. La verdad es que ahí tengo que demostrar mi ignorancia absoluta. No lo sé porque estamos aprendiendo, pero a lo mejor sí. A lo mejor la inteligencia artificial consigue construir robots, consigue construir modelos que baten a los benchmarks. Me extrañaría. La verdad es que soy escéptico porque por definición no pueden batir a los benchmarks todas las carteras. Y entonces cuando todos tengamos inteligencia artificial, pues alguna inteligencia artificial no será tan lista como las otras, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí soy más escéptico de la capacidad que tenga la inteligencia artificial de mejorar los rendimientos de la gestión de carteras, ¿no? Yo creo que el touch humano siempre en las decisiones es importante muchas veces, ¿no? Aunque tengas el análisis detrás, ¿no? Y ahí, Emilio, vosotros con esa inteligencia artificial, independientemente de que puedas añadir en lo que han comentado tanto Arantxa como Miguel, ¿vosotros veis que os puede ayudar también en esa gestión del equipo, en esa dirección del equipo? Sin duda. Nosotros partimos de 2 premisas siempre en este tema. Lo primero, que nosotros vemos el equipo con una visión transversal. Y por tanto, lo que estamos haciendo en inteligencia artificial y lo que estamos analizando afecta a todas las áreas de la organización. De gestión de riesgo, inversiones, distribución comercial, marketing, a todas las áreas. Y en segundo término, nosotros vemos la inteligencia artificial hoy por hoy como un complemento al talento que tenemos. No lo vemos como un sustitutivo. Al día de hoy se están haciendo avances en modelos de predicción, etcétera, pero pensamos que, coincido con Miguel, y no es por un tema de escepticismo, sino es por creencia, pensamos que la complementa al talento humano, pero no lo sustituye. Y para eso hay que seguir trabajando en cómo vamos adaptando esas nuevas tecnologías al proceso. Al final consiste tan simple como, si tenemos talento humano, que lo tenemos y probado, consiste en eficientar los procesos para que la gente tenga más tiempo para pensar, investigar, analizar, proponer, tener iniciativa y no dedicarse a lo que la inteligencia artificial nos puede ayudar, que es analizar grandes fuentes de datos, estructurar la información, etcétera, ¿no? Acompañar los modelos, pero no a tomar la decisión. Nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Posiblemente lo que estemos viendo hoy, antes de entrar, teníamos una conversación informal, lo que estamos viendo hoy, posiblemente dentro de 3 meses o 6 meses no valga de nada. Entonces, bueno, hay que estar permanentemente adoptando y viendo cómo está evolucionando para ver cómo nos vamos adaptando al cambio. Seguramente lo que empezamos a ver hace un año, hoy por hoy se ha quedado absolutamente basura, ¿no? Hay que medir bien dónde ubica y dónde eficientamos los equipos realmente y no invertir en inteligencia artificial por invertir. No hay que ser coherente con la inversión. Estamos un poco fuera de tiempo, pero una sí o no, a lo mejor. Oye, ¿veis apetito por los criptoactivos, cryptocurrencies? ¿Cómo lo estáis? Porque también estamos hablando mucho de eso también, ¿no? Que yo personalmente todavía no veo apetito, veo que hay que probar, hay que tener experiencia y ver, pero ¿cómo veis el mercado? ¿Veis con apetito sí o no? O sea, una palabra casi porque estamos fuera. No. Cero. Yo diría prudencia.
Yo diría prudencia. Yo creo que hay mucho más foco puesto ahora mismo en la circulación que en el conocimiento. Me parece mucho más relevante, se habla quizás posible menos, me parece que será un gran cambio, en mi opinión, o será un gran cambio disruptivo de la tokenización, que en realidad se acopla a lo que demanda el cliente, que es transparencia, eficiencia, me parece trazabilidad. Me parece que la tokenización sí va a representar un cambio mucho más disruptivo y los criptoactivos me parece que tenemos que tomarlo con prudencia. Falta marco regulatorio, falta en mi opinión, entenderlo mejor. Por en nuestra casa, ¿no? ¿Tengo que añadir? Oye, pues nada, Arantxa, Miguel, Emilio, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por esta mesa. Gracias a vosotros.